Ana Redondo? Ana Redondo defendía así a una mujer, no a las mujeres, a una mujer. ¿A quién defendía? Anda, a Begoña Gómez. Porque es que se habían pedido explicaciones de la multinegocios Begoña Gómez en sede parlamentaria. Hombre, a lo mejor tenía una razón, ¿no? Básicamente de control del gobierno, porque resulta que todos los multinegocios de Begoña Gómez todos acaban en Moncloa, licitaciones públicas de Moncloa, subvenciones públicas de Moncloa, contactos públicos de Moncloa, por ejemplo, con la Organización Mundial de Turismo, y se pidieron explicaciones. Pero ahí la aguerrida Ana Redondo salió a gritar esto de vergüenza, vergüenza, porque tenía que defender a una mujer, que era la mujer de su jefe, el hombre, Pedro Sánchez, que la ha colocado a ella y que la ha puesto ahí para que tenga un sueldo de ministra, pese a que es capaz de tener las pulseras antimaltrato desconectadas durante 9 meses, que se les borren las bases de datos desde marzo del 24 y dejar infinidad de casos de agresión de verdad, no de los de sectarismo, no de los de vamos a ir de cacería por los hombres, no, de los de verdad, dejar a las pobres mujeres afectadas por estos casos sin ningún tipo de protección, porque no había nada que las avisara a ellas y nada que avisara a la policía para que a su vez se interpusiera entre el delincuente y la mujer. En aquella ocasión sacó lo de vergüenza, 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 porque había que defender a la mujer del jefe. Este es el feminismo que entiende esta izquierda radical. Y ahora vamos a escuchar a la nueva Ana Redondo. Ya lo decía Carmen Calvo, ¿verdad? Pedro Sánchez antes, Pedro Sánchez después. Pues Ana Redondo antes, Ana Redondo después. Se había producido un exceso en esa memoria que probablemente, no sé quién será el responsable. Desde luego yo no tengo ninguna responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, pero creo que se hizo una valoración sin datos. Pues ahora se lo digo yo a usted, Ana Redondo. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. José Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué te parece este escándalo de vergüenza? Pero de vergüenza, vergüenza, vergüenza. ¿No era el gobierno más feminista de la historia y ha dejado a las mujeres desprotegidas? Y sale la ministra a decir que la culpa es de la Fiscalía, por advertirlo. Es que además le echa la culpa a la Fiscalía. Sí. Vamos a ver, ese tocho que entrega cada año la Fiscalía, que es un tocho en el que yo supongo que el fiscal general del Estado, don Álvaro García, no participa en él porque evidentemente está muy bien hecho y además está cada dato, está perfectamente estipulado, estabilizado, estabulado y como tiene que hacerse. Pues ahí no hay un número que baile. Esta historia que estuvieron sin el control de la maldita pulsera durante casi 8 meses que estuvieron tantos maltratadores, prácticamente libres, prácticamente a su bola. Y no solo eso, sino que también ha habido muchos casos en los que se sobreseyeron causas y además algunas se archivaron. Bueno, esto al final es la escuela del PSOE. ¿Hay que echarle la culpa a alguien? Hemos hecho una pifia de narices porque en este país no funciona nada. Es que no funciona nada. Ya ni siquiera las pulseras de los maltratadores. El gobierno más feminista de la historia de la humanidad y ni siquiera son capaces de esto que es tan elemental, que no es pidiendo, oye, de que sea una causa que complicada y que se les ha escapado uno, no. Es la cuestión de mantener el viejo contrato. O sea, lo único que tenían que hacer es no hacer nada. ¿Y por qué hicieron el cambio de contrato? Pues, y ahí se llevó alguien algo, ahí hay que echarle la culpa. Recordemos que era del Ministerio Montero, no es de esta pobre señora de la vergüenza que se llenó de vergüenza. El equipo Cuchipanda, Irene Montero. El equipo de la Cuchipanda y de la tarta, del cumpleaños feliz, del pan y de todo. Y que se cogían el Falcon para irse de viaje a Nueva York. Pero claro, estamos hablando de algo tan serio como de la seguridad de tantas mujeres maltratadas que una vez conocido este asunto, dice, ¿quién va a estar tranquila? ¿Quién va a estar tranquila? Hemos leído en estas horas cantidad de declaraciones de mujeres maltratadas que algunos casos evidentemente lo han padecido, pero ¿cómo? Si este tío estaba alejado y lo tengo aquí delante y la policía no me avisa por qué. Ahora si es que además se quitan hasta las pulseras, dice, pero ¿qué chapuza han contratado de AliExpress o no AliExpress? Bueno, que tenía problemas hasta de carga, que se vaciaba la carga. Se vaciaba la carga y se la tenían que recargar ellos. El propio afectado. Debía tener unas ganas. El propio condenado. Cristina Losada, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carlos, buenas noches. ¿Qué te parece este asunto? Porque además es que estaba yo pensando una cuestión. Claro, si el agresor se da cuenta de que se ha acercado y se da cuenta de que no hay reacción por parte de la policía, digo, en el mes 1, pues evidentemente sabe que dispone de todos los meses siguientes para volver a hacer la barbaridad. Evidentemente. Yo no recordaba, Carlos, la excitación de la ministra Redondo, estos gritos con los que hemos empezado la tertulia por parte de la pues Cristina, ministra. Escucharlos es una cosa, pero verlos yo prefiero... los pendientes que parecía aquello una especie de tsunami.
Lo que constato es que hemos pasado de los gritos a los susurros, como en el título de la película de Bergman. Bueno, el título de la película de Bergman es Gritos y susurros. Esto es del grito, qué vergüenza que se investigue a la mujer del presidente por un caso que es obvio que se tiene que investigar, porque hay conflicto de interés, pues al susurro de aquí no ha pasado nada. A mí es lo que me parece más relevante políticamente de lo que ha pasado. Es decir, lo más relevante para el problema y para la protección de las mujeres maltratadas es evidentemente que estas pulseras funcionen, obvio. Pero que se haya descubierto ahora a través de la memoria de Fiscalía que durante meses hubo problemas, que por eso ha habido absoluciones o sobreseimientos temporales, porque la migración de datos no se produjo bien, cosa que a mí, Carlos, la verdad es que me sorprende muchísimo, porque, oye, tú cuando cambias de móvil es un dispositivo electrónico, a fin de cuentas, ¿verdad? Es súper básico el tema. Es que es algo que tú migras tus datos de un dispositivo a otro, vamos, sin ningún problema. Entonces, que esto haya tenido esos problemas, que el Ministerio de Igualdad dice que no sabía nada de eso, cosa que seguramente no es verdad, porque tenemos idea de que ahora hemos tenido idea que hubo algunos avisos en su momento, además es imposible, o sea, ¿cómo no lo vas a saber? O sea, que cerraran los ojos a la información que estaba llegando de que había esos problemas. Es que además, eso me parece terrible, y que ahora lo nieguen. Por el camino hay una cifra por ahí rondando, y esto tenía un determinado coste, y los nuevos contratos aparecen con 13 millones menos. Yo, de verdad, ojalá se investigue esto hasta el fondo, porque me temo que esto tiene el tufillo de hago determinados contratos, los cojo todavía más baratos, porque los precios de referencia que estamos tomando son los de AliExpress. Si tú compras 4.000 y pico, 5.000 pulseras, no te hacen el precio que sale en AliExpress. O sea que cuidado con esta historia, porque tiene un tufillo a lo de siempre. A contrato presuntamente amañado, y del camino me llevo no sé cuánto. Pero vamos a hacer un repaso del increíble informe mutante de la Fiscalía, porque si da vergüenza todo lo que está pasando, ya lo del comportamiento de la Fiscalía lo alerta inicialmente cumpliendo con su obligación, lo mete en un documento oficial que se presenta en la memoria de la Fiscalía, y luego le encargan evidentísimamente desde el Gobierno: tienes que reparar eso, tienes que solucionar este problema en el que nos has metido, y sacan un contrainforme. Pero vamos a escuchar antes al que yo me imagino, porque es ministro de Justicia, que ha debido ser el responsable de Álvaro García Ortiz, que te la estás jugando. Vamos a escuchar a Bolaños. De todas esas aclaraciones que ayer hicieron públicas tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad, creo que lo fundamental es decir que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo, que ayer lo hicieron tanto Fiscalía como el Ministerio de Igualdad. Le ha faltado decir después de mi llamada. Mira que llamé y mira que he conseguido que ayer ya digan lo que tienen que decir. Para algo estás, Álvaro, para algo estás. Bueno, había un informe original que, como bien decías, no es un informe cualquiera, es nada menos que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, un informe, un documento importantísimo que el imputado Álvaro García Ortiz entregó el pasado 3 de septiembre al Rey y un día después a Pedro Sánchez. Aquel día nadie reparó en el asunto de las pulseras, pero atención a lo que dice en la página 620. Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el juzgado de violencia contra la mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Las mujeres se quedan sin prueba y, por tanto, hay una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Esto es lo que dice el informe original. Pero, ¿qué dice tras el escándalo y el toque de atención del Gobierno? Hubo problemas puntuales debido a la migración de datos que afectaba a procesos penales. La mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos. Hubo problemas puntuales, ya no son una gran cantidad, pero vamos con más cosas. Informe original. Este fallo supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular la acusación. Comunicado de ayer de la Fiscalía. El informe del técnico de Cometa no es siempre la única prueba inculpatoria. Puede haber otros elementos probatorios. Y ojo que la cosa no termina ahí. Informe original, insisto, publicado el 3 de septiembre.
Se tiene constancia de que el fallo no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo, su respuesta es: este centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada. Rectificación de ayer. No se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo. En este tiempo, la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato. Queremos recordar también que la memoria de la Fiscalía de 2025 recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia. Pero es que hay otras muchas cosas en las que ni el Gobierno ni la Fiscalía han reparado después, que van más allá de ese fallo en la migración de datos y que en resumen demuestran que estas pulseras dan infinidad de fallos. Informe original. Las fiscalías también expresan los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa, como alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil. ¿Y qué dicen sobre esto la Fiscalía y el Gobierno? Pues nada, Carlos. Oye, hay que reconocer que es eficaz Félix Bolaños. O sea, llama y donde decían A pasan a decir B, no sé si llama mañana, me imagino que dirán Z y todo solucionado. Todo esto, por cierto, con una de las banderas de este gobierno, ¿eh? Ellos decían que era el gobierno más feminista de toda la historia, Vara. Pero primero, en la memoria de la Fiscalía, que está elaborada con lo que han pasado todas las fiscalías territoriales de España, quiero decir que no es casualmente a lo mejor que se produjo un episodio raro y escueto, no. Estamos hablando de que además el informe, la memoria de la Fiscalía dice que ha habido bastantes, una cantidad todavía por determinar, que eso lo ha cifrado ahora la ministra Redondo en un 1%. Dices, un 1%, que supone que si hay 4.500 casos de pulseras que han fallado, estamos hablando de 45. Oye, 45 puede sonar más menos regular, pero 45 casos simplemente por una historia en la que alguien no ha hecho su trabajo o alguien ha querido ahorrar sin explicar muy bien por qué o alguien estaba mirando al tendido, no es justificable. 1. Hacen falta dimisiones, eso está claro. 2. Yo me creo el informe de la memoria de la Fiscalía, hombre, porque vamos. es lo que hay que creerse. Y porque lo han hecho los profesionales, que era lo que tú decías, Claro, es las toda la fiscalías información de las fiscalías territoriales. territoriales que están sobre el terreno. Y 3, porque hace 2 años empezaron ya a informar al Ministerio que estaban fallando. Se sabía. Hoy, esta mañana en Voz Populi, hemos publicado informes de llamadas, de avisos, de casos que evidentemente estaban comprobados que estaban fallando. Y miraban para otro lado, no le daban importancia y dice, bueno, es que sí, como cuando la luz hace como que se te apaga y se te enciende y luego al final se enciende. Oiga, que estamos hablando de la seguridad de mujeres maltratadas, asunto del que han hecho bandera desde que llegaron al gobierno, que están con el feminismo todo el día, que no se les cae de la boca, que es una cosa absolutamente en eso, estandarte del PSOE, y resulta que en algo tan grave han mirado para otro lado y luego no son capaces de asumirlo, porque es evidente que la de vergüenza, a grito pelado, que luego además se arrepintió y ayer en los pasillos estuvo pidiendo perdón a los diputados correspondientes, fuera de cámara, como aquel que dice, pero evidentemente también ella tenía que haber dicho, o yo dimito o directamente los responsables de haber hecho esta pifia enorme están fuera ya. Vamos a hablar en nada con un policía para que nos cuente qué está ocurriendo realmente con esta historia, con Alfredo Perdiguero. Pero, Cristina, te pido un comentario porque de lo que tenemos ya, certificación evidente, porque es que algunas de las cuestiones las ha admitido directamente el Gobierno. Es que sí hubo excarcelaciones, y como decía Vara, perdón, o sea, para empezar lo del 1% es la cifra suya. Me da olímpicamente lo mismo. Pero si evidentemente 14, que decía yo, 14 violaciones en lo que llevamos de año 2025 es una barbaridad, 46 casos en la misma materia, que yo no sé si han acabado en violación o no acaban en violación, pero han tenido un riesgo potencial de violación. ¿Cómo no va a ser importantes? Pero bueno, admitido ya, por igualdad, las excarcelaciones. El Gobierno, investigaciones que se han realizado, investigación del Mundo, obvió la alerta de deficiencias e incoherencias literalmente en el cambio de pulseras, porque un informe técnico evaluó de 0 a 10 la calidad del producto en 3,6. E investigación de Voz Populi, el Gobierno conocía desde hacía 2 años los fallos del sistema de pulseras. Ese es el gran tema, porque aparte de que debe hacerse una investigación sobre cómo ha sido posible ese fallo, hay una responsabilidad política, estrictamente política, no solo por haber hecho un contrato que parece que ha sido un desastre, sino además por haber estado 2 años ocultando
esta situación. Y además de los problemas, la investigación no solo tiene que ir sobre este asunto del cambio de empresa y la migración de datos y quiénes han sido los responsables y quiénes han ocultado todo esto, sino además sobre los fallos que están presentando las pulseras, que al parecer es algo que se está informando por parte de la gente que está sobre el terreno, es decir, de abogados, fiscales, etcétera, de policías. Que ese sistema, policías, está fallando. Y mira, una evidencia posible de los fallos es que se están ordenando, en los procesos judiciales, se está decidiendo, en lugar de optar por la pulsera, se está decidiendo por otro tipo de opciones. Cristina, porque, y fíjate que esta mañana Rosana Laviada daba un dato en Es la Mañana de Federico interesante en ese respecto, y que quizá esté reflejando esa disminución, o sea, el hecho de que los juzgados estén optando por otro sistema sino por la pulsera. Y es que había, según los datos que dio, casi 5.000 pulseras de este tipo en agosto de 2024 y ahora hay 2.340 en septiembre de 2025. Que sí, es que vamos a ver, si los jueces dejan de optar por el mecanismo que era más seguro, más rápido y más fácil, y tienen que inventarse otros mecanismos, pues evidentemente es porque se está fallando, es que es la única explicación. No solo los jueces son los que están decidiendo el que no vayan con esas pulseras y optar por otros sistemas. Las propias víctimas están pidiendo que les quiten las pulseras, que les quiten esos dispositivos porque fallan constantemente. Y colegios de abogados lo están pidiendo, porque son los que están viendo. No solo es los jueces los que deciden, las propias víctimas. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Alfredo, alucinado con lo que está pasando. Sí, cuéntanos con la versión policial, porque evidentemente la versión oficial, es decir, la del gobierno, no hay quien se la crea ni en esto, ni en la Vuelta Ciclista, ni en los informes que se inventan de que Ciudadanos es una manifestación del orgullo, poco menos que se autoagredió. Si es que es la historia de siempre, si es que es una tras otra, es capítulo tras capítulo. Cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando y qué información policial tenéis sobre los fallos de este sistema de pulseras. Bien, en primer lugar, decirte, Carlos, que esto viene en la página 620 de la memoria de la Fiscalía del año 2024, en el cual viene reconocido que hay fallos detectados en las pulseras, que hay muchos sobreseimientos al respecto de de estos procedimientos y que, por tanto, hay mujeres, voy a decir, desprotegidas. Como consecuencia de este error, pues evidentemente yo pregunto a la SUFAM. La SUFAM lo que dicen es que sí que es cierto que hubo un trasvase, una migración de datos en el 2023, que la licitación fue en julio del 23 y que en plena crisis, si recuerdas, en plena crisis de la ley del solo sí es sí, lo hizo la señora Irene Montero, y que a continuación dieron problemas de migración de datos y problemas con los dispositivos, según han reconocido en sala jueces y fiscales, como habéis dicho. Es decir, Alfredo, no dice Carlos Cuesta ni Alfredo Perdiguero. Por lo que me estás diciendo, entonces el conocimiento lo tenían desde el inicio. Correcto. Desde el 23. Ellos dicen que no. Yo te digo que en el hace 20 meses, el Consejo General del Poder Judicial le dijo a la ministra de Igualdad que estaba ocurriendo esto. Es decir, hace 20 meses, al menos, que tienen conocimiento de lo que estaba pasando. Por tanto, lo han ocultado. No, pero se lo digo, Alfredo, porque un problema de migración se da en la migración. No se da posteriormente. Entonces, si tú has detectado un problema de migración de datos, tiene que ser obligatoriamente en 2023. No puede ser después. Claro, no, sí, por eso decimos. O sea, por eso digo que la ministra esta mañana no ha dicho verdad, no voy a decir que mienta, porque sabes que luego me hacen otro expediente, pero bueno, no dice verdad a la hora de decir, porque no ha dicho ni datos. O sea, en primer lugar, ha empezado, ya digo, no diciendo verdad, porque primero reconoce que no hubo fallo. En primer lugar, cuando después reconoce que hubo un fallo, pero que se regularizó, pero no ha dicho ni cuántos datos, ni cuánto tiempo, ni cuántas víctimas, ni cuántos sobreseimientos ha habido, en primer lugar. Y luego se avisó a las víctimas porque la UFAM, es decir, la UFAM, que es la unidad de familia de la Policía Nacional, en la cual son los encargados de proteger a las mujeres maltratadas, y te recuerdo, Carlos, que estos dispositivos se ponen a los más violentos, a los que más violencia demuestran contra las mujeres, pues evidentemente la UFAM no daba abasto, porque en muchos casos estos dispositivos conlleva que antes el centro Cometa te avisaba en cuanto había un corte de luz, había un gasto de batería, se había quitado a alguien esto, avisaban, íbamos, deteníamos al fulano, o en su defecto le llevamos a comisaría a cargar la batería. En este caso se ha demostrado que se pueden quitar la pulsera sin que tengamos conocimiento nadie, que pueden manipular la ubicación y que evidentemente
es un problemón a la hora de, en juicio, decir que esa persona ha hecho un quebrantamiento de condena, pues no tenemos la distancia justa ahora, en la cual conlleva este Perdiguero, estás diciendo una cosa en la que yo no había caído y que es importantísima. Precisamente por ocultar el fallo, la propia policía no ha podido avisar a las víctimas. Es que, cuidado, porque vamos de negligencia culposa en negligencia culposa. Y lo que decía Alfredo, que creo que también es importante, las pulseras no se ponen a todas las mujeres que son víctimas de violencia de género, se ponen precisamente a los casos más graves. Sí, pero me refiero que se utilizan solamente en los casos más graves, con lo cual has dejado desprotegidas precisamente a las mujeres que más protección necesitaban. ¿Qué ha ocurrido, Alfredo, con una historia que está sonando sobre un software, el sistema de programación, que si sería de origen israelí? Correcto. Bueno, el anterior dispositivo, que sabes que estaba con Telefónica, pues el software era israelí. No te puedo decir, Carlos, si lo han quitado por ser, si Irene Montero lo quitó por ser israelí, si lo quitó porque no le gustaba, o si lo quitó o los israelíes han tocado un botón y lo han jorobado. No te puedo decir porque no lo sé. Pero sí que es cierto que evidentemente con ese software estábamos trabajando, con ese software las mujeres están protegidas y lo más importante, Carlos, nunca han asignado en España a una mujer con pulsera telemática. Por tanto, es un dispositivo que por lo menos a las mujeres, aunque no las protege del todo, pero en su mayor parte hace que estén protegidas, ya digo, porque en cuanto se acerca un agresor a la víctima, nos salta centro cometa y salta la policía y por tanto obramos en consecuencia. Entonces, sí que es cierto que ese software estaba antes, ahora no lo sé, pero es que encima ahora, Carlos, las pulseras anteriores costaban sobre 1.200, 1.500 euros. Estas pulseras, yo hablando con la UFAN, llegaban entre 120 y 150 euros. Vosotros habéis dicho esta mañana hasta 20 y 30 euros en Alibaba. No lo sé, pero desde luego me parece lamentable y penoso que con 540 millones de euros que han dado el Ministerio de Igualdad para proteger a las mujeres en el año 2024, estemos con estas minucias, con estas, no sé cómo decirlo, para que en lugar de estar protegidas a las mujeres, al final queden a los pies de los caballos. No lo entiendo, Carlos, desde luego policialmente es una barbaridad, es una aberración y alguien debería dar responsabilidades y dar explicaciones y alguien debería asumir estas responsabilidades, ya digo, porque no sabemos si alguna mujer ha sido agredida en este tiempo, no sabemos si alguna mujer ha sido asesinada en este tiempo, pero desde luego no es normal que estemos como estamos. Mira, pues te doy un ejemplo, sin más, Alfredo. Esto parece que lo han hecho para ahorrarse, que cuidado con lo que estás diciendo, porque aquí tiene una pinta de que hay trampa, pero por todos los lados, porque en teoría, según las cuentas oficiales, se habrían ahorrado 13 millones, pero es verdad que los precios a los que se observa esas pulseras en venta en AliExpress son mucho más bajos, con lo cual vete a saber qué es lo que ha pasado. Pero simplemente por poner un ejemplo, aquí raganeando con cosas de verdad serias, y voy a repetir una de las partidas que yo citaba antes, 2,8 millones gastados en una campaña para fomentar la masturbación en mayores de 60 años. Por lo visto, eso era prioritario, las pulseras había que ir al baratillo. Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias. A ti, como siempre, Carlos. Buenas noches. Y un abrazo muy fuerte. Vamos a ir a publicidad, volvemos, seguimos con este tema porque además vamos a hablar, Sandra, con uno de los abogados que tiene casos reales y concretos. Lo digo porque como en el gobierno no encuentran casos, vamos a ponérselo fácil. Bueno, pues déjenme que les siga leyendo titulares sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? ¿Están realmente esas pulseras antimaltratadores en AliExpress? Respuesta muy rotunda, sí. Y el coste puede oscilar entre 16 y 180 euros. Bien, segunda noticia. Irene Montero, esta es de OK Diario, prefirió ahorrar 200 euros mensuales por pulsera a garantizar la protección de las maltratadas. Repito, el informe técnico dio una valoración de seguridad del suministro de datos, de información, de conectividad, de 3,6 puntos sobre 10. Vamos, una chapuza sideral. Y cuidado con esta otra información. Igualdad, el Ministerio de Igualdad casualmente pidió extremar la precaución en un mensaje expreso y oficial a casi 5.000 víctimas de maltrato justo cuando estaban fallando las pulseras. Oye, para no saberlo, qué casualidad, ¿verdad? Oye, si tienes el sistema de alertas, ¿por qué tienes que extremar la cautela, que extremar la precaución? Bueno, vamos a ir, Sandra, si te parece, con José Antonio Sires, abogado, que tiene casos concretos. Vamos a recomendarnos a todos antes el Cal Plus y vamos con esa entrevista. Pues Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los socios del Club Libertad Digital, que los necesitamos más que nunca, que esto se está poniendo fino. Buenas noches, Carlos. Hoy quiero dedicar el programa a una socia que en breve cumplirá su primer año en la familia del Club de Socios de Libertad Digital. De padre liberal, madre socialista y rodeada de 6 hermanos de Podemos, no me diréis que no merece una dedicatoria esta luchadora, nos ha encontrado curiosamente por un amigo de su hija que estudia en Alemania.
Encantada con el radio y nosotros con ella. Cumple mañana 59 años Nuria Capracci, de Santander. Muchísimas felicidades, Nuria Guerrera, y gracias por tus palabras. Aquí tienes tu casa. Teléfono de esta casa, por cierto, 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues les doy más titulares. La ministra de Igualdad asegura que ignora cuántas causas de violencia de género se archivaron por el fallo de las pulseras. Mientras nos dicen que los casos serían muy poquitos, muy reducidos. Hombre, muy reducidos incluso con su cifra. Es un 1%, estamos hablando de 45-46 casos. Y es, repito, todo según sus cifras. Y ya que tienen problemas para encontrar los casos, pues vamos a ponérselo fácil. José Antonio Sires, bienvenido. Buenas noches, gracias. José Antonio, nada, un placer tenerte, abogado. Tú tienes 2 casos reales de personas que se han visto afectadas. En concreto, José Antonio, cuéntanoslo tú, por el borrado de datos famoso. Sí, bueno, pues de entrada no le quitaría importancia a este asunto porque entiendo que es relevante. Se están hablando desde el Ministerio pues unas cantidades de un 1%, lo acabáis de indicar, 40 o 50 personas, mujeres que han sido víctimas de esta supuesta situación de irregularidad en el error de las pulseras. Para mí sería pues evidentemente muy preocupante ya solo con una persona que no estuviera protegida. Los casos que hemos llevado, especialmente el último, pues como se está hablando, evidentemente fue abocado a la sentencia absolutoria porque solicitamos el informe de volcado de los datos de geolocalización del investigado para llevarlo como prueba directa de cargo al juicio y no pudimos aportarlo. Por lo cual nos encontramos en un juicio en el que hubo contradicción de versiones, la víctima contra el acusado, y como saben ustedes, en derecho penal, claro, ante versiones contradictorias se aplica el principio de indubio pro reo, y en ese caso quedó absuelto. No pudimos demostrar con datos e informes que se estaba incumpliendo la orden de protección que estaba dada. ¿Qué explicación se os dio? Porque claro, cuando vosotros os dieseis cuenta de que estaba fallando el sistema de recopilación de datos, me imagino que pediríais explicaciones y diríais ¿qué ha pasado? Bueno, en principio no nos dieron explicación ni nunca nos la han dado. Es más, ese informe que yo pedí nunca nos ha llegado. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los juicios se celebran mucho más rápido que la información que nos llega para tener pruebas. En ese caso, pedimos esos informes, no nos lo aportaron, no nos contestaron. Ya le comento, todavía a fecha de hoy no nos han contestado de ese informe Cometa. Y pudimos ir a juicio. Cometa para que la gente nos entienda, es el sistema que gestiona todo este tipo de datos, las pulseras. Exacto, y demás. Un sistema de geolocalización que conecta a la víctima con policía, con un centro informático, y cuando se incumple la orden establecida en el programa, pues le salta tanto al programa, con aviso a policía posterior, a Fuerzas y Seguridad del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a la víctima para que esté alerta. En este caso en concreto, yo lo pedí, nunca llegó, y viendo estas noticias y este supuesto error en el volcado, pues nos hemos ido al expediente, hemos visto las fechas y casualmente concuerdan. Esos 2 expedientes que nosotros no pudimos aportar en los 2 casos penales distintos, distanciados uno de 2 o 3 meses de uno del otro, pues ahora hemos visto que... José Antonio, esto tiene una repercusión directa en la aplicación judicial, en la posible condena, claro. Sin duda. Claro. Sin duda. Claro, porque si no tenemos otra prueba periférica más que ayude a la acusación, más que a la versión de la víctima, la cual ha llamado a Policía Nacional de que ha visto a su agresor merodeando por la zona donde ella se encuentra, incumpliendo la orden de protección de 50, 100, 300, lo que fuera impuesto, pues evidentemente llegamos al juicio y es la versión de la víctima manifestando que lo ha visto cerca, por ejemplo, de su domicilio, y la versión del acusado manifestando totalmente lo contrario, de que allí no ha estado. No hay una prueba que pueda, de alguna forma directa, cargar la prueba de carga contra él,
Y en derecho penal, pues cuando hay versiones contradictorias, los tribunales optan por la absolución. En favor del reo. Una pregunta, José Antonio, porque claro, esto también ha tenido consecuencias y una repercusión evidente en la vida de las víctimas, de las víctimas a las que además tú has defendido, porque ya directamente lo que dicen es, bueno, pues es que como esto no me protege, yo renuncio a mi vida y me voy, ¿no? Me voy de mi casa. Claro, precisamente una de ellas, al ver que no pudimos aportar la geolocalización, al ver que tuvo pues una sentencia absolutoria y ella tenía la sensación de que la juez no la creía lo que había denunciado, a pesar de haber vivido ese miedo de tener al agresor cerca, pues evidentemente lo que hizo es, como decía ella, voy a utilizar yo mis propios mecanismos. Como decía ella, si la maquinita no funciona y me da el acercamiento, voy a intentar poner distancia entre yo y este individuo y me marcho de la localidad. De hecho, se marchó a unos 200 y algo de localidad donde vivía y esa distancia, como mantiene ella, la ha puesto ella porque no cree en el sistema de geolocalización. José Antonio, te hago una última pregunta. ¿Vais a hacer una reclamación de indemnización? Bueno, indemnización no lo hemos planteado y dudo mucho que quepa. Lo que sí estamos planteando es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque hay nuevas pruebas o hechos que vamos a solicitar que pueden cambiar evidentemente y revocar esa sentencia y empezar desde el principio el juicio con todas las pruebas que nos podamos presentar en el procedimiento que no pudimos presentarlo. Por ejemplo, entre otras cosas, este informe de geolocalización. José Antonio, un placer que nos hayas contado todo esto y dale un abrazo muy fuerte a tus clientes porque, pues por desgracia, pues se funciona últimamente como se funciona. Vale, pues muchas gracias a vosotros por la llamada y por hacer eco de esta noticia. Un abrazo enorme, José Antonio. Bueno, vamos con más temas, si te parece, Sandra, porque tenemos la reunión, que para eso sí que tiene medios el gobierno, para enviar toda una delegación a verse con Puigdemont, a ver qué es lo que quiere el señor, no vaya a ser que esté molesto, no vaya a ser que quiera un traspaso adicional de otros 13.000 millones, lo que haga falta, y tenemos más cositas. Bueno, os voy a poner sobre la mesa 3 asuntos y 3 declaraciones que yo creo que dan cierta vergüenza ajena, y si queréis vamos comentando porque tienen tela. Hablabas de esa reunión de ayer de Zapatero y Puigdemont en Suiza y esa primera declaración de vergüenza ajena que yo os pongo sobre la mesa es doble. Solo teníamos la versión de Junts que ha venido a decir que bueno, que ayer no salieron muy contentos y que de momento de presupuestos ni hablar, pero queríamos saber también cuál era la versión del gobierno. Escuchen cómo respondía a propósito de las preguntas sobre este encuentro Félix Bolaños y sobre todo María Jesús Montero, a la que solo le ha faltado decir que no sabía ni de lo que le estábamos hablando. No le puedo certificar si se produjo y dónde. Conversaciones discretas y acuerdos públicos. Hay que trabajar mucho con los grupos parlamentarios. Lo de María Jesús Montero es para hacérselo mirar. ¿Reunión? ¿Qué reunión? Decía yo antes. Es que, no sé, de verdad. Está en todos los medios de comunicación. Oye, ha pasado de tener una capacidad profética, Cristina, es decir, era capaz de anticipar las noticias que iban a publicar los periódicos en materia de la investigación al novio de Ayuso, ha pasado de la capacidad profética a no tener capacidad de lectura. Es una cosa increíble. Ha perdido la bola de cristal y ha perdido las gafas, seguramente, porque si no, no me lo explico. Esta señora yo creo que ya está como fuera de, no diría del mundo, pero fuera del gobierno, un poco, ¿no? O sea, fuera del gobierno no, pero fuera de la actualidad política, porque claro, si tú tienes que estar pensando en las elecciones en Andalucía y que la pinta que tiene eso, que tiene muy mala pinta para ella, pues yo creo que eso te debe provocar una sensación de que, de que no quieres estar en, o sea, de que estás en otro asunto, pero quieres, además, lógicamente, porque eres ya la candidata a las elecciones andaluzas, lógicamente no quieres que te salpique para nada cualquier negociación con Puigdemont, y máxime que cuando son ahí fuera en Suiza, como son del Partido Socialista, porque claro, en Andalucía eso se vende muy mal. Se vende muy mal. La gente, es verdad que ha pasado tiempo desde el golpe separatista, que el tiempo a veces hace que se olviden las cosas, pero resucitar a Puigdemont en precampaña, vamos,
o por lo menos ya ella se puede considerar en pre-campaña, aunque oficialmente naturalmente no sea así, pero citar a Puigdemont para un candidato socialista de Andalucía yo creo que es letal, de modo que ella cuanto menos sepa de todo eso, mejor. Sí, pero que disimule un poco mejor, porque Dios bendito. Periódicos. ¿Quién es Puigdemont? Podría haber preguntado, pero ¿quién es Puigdemont? Puchi, ¿quién es Puigdemont? Vamos con la segunda declaración, que Francisco Martín también se ha lucido, y les pongo en contexto. Vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso tenía un acto, iban a ir con un acto académico, Universidad de Alcalá de Henares, y entonces Francisco Martín, esta misma persona que no tuvo problema en autorizar no una manifestación, sino un ataque de unos violentos a la Vuelta Ciclista, porque anda que no podía haber cambiado el recorrido de la supuesta manifestación para que no se juntara y no sirviera de escudo humano a los violentos que iban a reventar la Vuelta Ciclista, porque es que habían visto que había judíos. Bien, esta misma persona decide que autoriza una manifestación, qué casualidad, convocada por UGT, oye, aquí cada uno como para morder la mano de su amo, que acababa justo a la misma hora y en el mismo sitio que donde estaba Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el exitazo es equiparable al exitazo que tienen de afiliación en UGT, creo que han ido entre 50 y 100 personas, un pinchazo colosal, pero se ha venido arriba Francisco Martín, ¿verdad? Se ha venido arriba Francisco Martín, haya habido protestas, además al grito de Ayuso sionista, estás en nuestra lista, en fin, claro. Oye, muy pacífico, eso no es discurso de odio, ¿no? Muy pacífico, vale. Pero eso efectivamente no es discurso de odio. Bueno, fuentes de la Comunidad de Madrid dijeron ayer que al autorizar esta manifestación lo que se demostraba es que el delegado del Gobierno ya es Calebo Roca, y hoy el aludido respondía así. Creo que es miserable la utilización de esa manera de un concepto que todos recordamos lo que significó realmente, el dolor que hay detrás de ese concepto, y le pido a la señora Díaz Ayuso que rectifique esa línea que solo lleva a generar más odio, más ruido, más problemas y desde luego a faltar el respeto a tantos como sufrieron realmente lo que hay detrás de ese concepto. Miserable, delegado del Gobierno, es que en el Partido Socialista hayáis pactado con la banda asesina que asesinó, aparte de casi 900 personas, a 12 compañeros tuyos. Si es que recuerdas algo del Partido Socialista antes de la llegada de Sánchez. Eso sí que es miserable. Miserable es llevar a todas las instituciones a los proetarras y etarras, porque cuando llevas a 90 personas en listas, ese partido ya no es de proetarras, es un partido de etarras. Es muy fácil de entender. 90 personas te marcan. Lo que es miserable es que hayáis pactado toda la política, hasta la reforma laboral, que tienen firmado hasta un documento, con una formación que está asesorada, entre otros, por David Pla a través de Sortu, el último jefe de la banda asesina ETA. Este es el señor que nos da lecciones. Bueno, y tercer asunto que os pongo sobre la mesa y tercera declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que esta mañana ha comparecido por primera vez ante la juez que investiga la Dana del pasado 29 de octubre. Allí ha reconocido que, tal y como se destapó hace unos meses en un audio, no informó del aumento del caudal del Pollo, donde se produjeron 192 muertes, el 83% del total. El fiscal ha incidido precisamente en ese apagón informativo que hubo entre las 4:15 de la tarde y las 7 menos cuarto, es decir, entre que dijo que que había un ligero descenso del caudal y en el que reconoció que ya prácticamente estaba desbocado. ¿Y qué ha respondido Polo? Pues que esa información no era relevante. Esto es lo que ha dicho por la mañana, lo que han recogido todos los periodistas allí presentes. ¿Qué pasa? Que ante el consecuente revuelo de que una persona diga que esa información, que podía haber salvado muchísimas vidas, no era relevante, se ha visto obligado a esta tarde comparecer ante los medios. Lo ha hecho visiblemente nervioso y ha dado una explicación un tanto rocambolesca. Porque le ha dicho a la jueza que no era relevante informar del barranco del Pollo. Es que yo no he dicho semejante barbaridad. Yo no he dicho semejante barbaridad. Es que no sé quién ha sacado esas palabras de contexto. Lo que yo he querido decirles a los abogados que han formulado esa pregunta es que no teniendo más información que ese sensor y ese dato en ese momento, ese dato era congruente con todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ese dato ocurre, lo que nosotros no tenemos información es que al mismo tiempo ya están entrando 2.000 metros cúbicos por el barranco de la Horteta, están entrando no sé cuántos mil también por el Cabáis y también 1.000 y pico por el barranco de Gallego. Que todo eso, unido a que encima el Pollo continúa llevando agua, generó la catástrofe. Para, yo no sé qué conclusión sacas tú, pero yo saco la conclusión de que la barbaridad efectivamente la ha dicho. Lo ha dicho exactamente lo que ha dicho ante el juez. Ha estado 8 horas declarando, como testigo, que yo no entiendo todavía cómo siendo el responsable, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que todo pasaba por él, que todo pasaba por ahí, que todo sucedió en su ámbito de competencia,
no haya sido todavía imputado, porque eso sí que me parece que llama mucho la atención. Ahí hay una historia tremenda, que es el famoso informe de la UCO, que dijo que el principal foco de mortalidad y de generación de esa letalidad fue el desbordamiento del Barranco del Pollo, 192 personas muertas por culpa justo de lo que tenía que gestionar este señor. Ese informe hablaba de que eran el 83% de las víctimas totales, y ese informe la juez decidió que no le daba validez no lo hizo a un informe ni caso, de la UCO. No le hizo ni caso. Pero hoy lo que ha dicho este hombre ante el juez es tan sencillo como la información que le llega ya a las 7 menos cuarto del tema de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Dice, bueno, es que esa información es congruente con todo lo demás que estaba ocurriendo, que estaba cayendo agua por arrobas, por lo tanto ni lo transmito, porque al fin y al cabo esa información ya se sabía. ¿Quién lo sabía? Pero si allí al comité nadie había dicho ni mu, nadie había dicho ni mu, y luego para arreglarlo dice, bueno, total, ya no se podía hacer nada. ¿Cómo? ¿De qué me está usted hablando? Si es usted el responsable, en cuanto le llega la información, tiene que transmitirlo. ¿Para qué narices está ese comité? Que, por cierto, los miembros de ese comité tenían que haber dimitido ya todos. O sea, directamente ahí no pinta nadie nada. Y luego dice, no, si es que ya avisamos por la mañana a los alcaldes de que el asunto pintaba mal, pero como luego ya se fue arreglando a lo largo del día, como que nos olvidamos, poco más o menos. Digo, pero vamos a ver, este señor tiene la cara y la de vergüenza, no tiene vergüenza, tiene la cara de amianto y la desfachatez de ir a declarar ante el juez diciendo que no avisó porque se supone que ya se sabía, o porque como caía tanta agua, en fin, que qué iba a hacer si ya no se podía hacer nada. Digo, pero por favor, y ha salido... Estuvo 3 meses sin decir ni mu, 3 meses en silencio, escondido. 3 meses escondido. Directamente nadie le reclamó presencia ni declaración. Cristina, simplemente por hacer una aclaración, este señor no es el jefe de sí mismo. La jefa de este señor es Teresa Rivera. Es Teresa Rivera, que sigue escondida y encima con cargazo de vicepresidenta en la Unión Europea. No, eso ha sido tremendo, ¿no? Que después de lo ocurrido, pues se presentara, y a pesar de las críticas que tuvo en su comparecencia, en fin, cuando presentó su candidatura, pues salió adelante. Pero en fin, yo creo que aquí estamos hablando de unos fallos de coordinación y de información tremendos, y tenemos que tener en cuenta una cosa que se ha puesto de manifiesto con lo de Miguel Polo, y es que efectivamente hay barrancos ahí que no tienen sensores. El Pollo sí tenía sensores, pero los otros barrancos de los que él ha hablado no tienen sensores. Por eso lo desconocía. Entonces él creía, dice, que esa información la tenían a través de otro lado. Bueno, ya digo, descoordinación, ocultación, luego de lo que se hizo y lo que no se hizo. Pero si no tenían esos sensores... Eso es una responsabilidad también de la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque hay otras confederaciones hidrográficas que sí tienen esos sistemas de alerta temprana que permiten pues que tú tengas esos sensores no en un sitio solo, sino en varios, porque aquí el problema efectivamente estuvo la confluencia del desbordamiento de varios barrancos. Es que, Cristina, el contexto de todo esto es la llegada de un gobierno súper ecologista, el más verde del universo, la ley de huertas de Chimo Puig, que también era súper ecologista, las huertas no pueden alterar los cauces de los ríos tienen que ser naturales, no se pueden tocar las cuencas, claro, y el resultado es lo que pasó. Un barranco lleno de porquería, que en el momento en el que llega el agua acaba provocando un desbordamiento violento y pasa por encima de todas las ciudades. Es que estamos hablando de una cosa muy seria, Vara, muy seria. De un gobierno que, insisto, es que las infraestructuras, todo, no funciona nada. Pues acabamos de hablar de las pulseras. Tantas mujeres, oye, que vale, que se solucionó en diciembre, se supone, el tema de las pulseras. ¿Tú te crees que pueden estar tranquilas pensando en que, igual que ha ocurrido durante 8 meses y nadie les dijo nada, y que se tienen que enterar a través de la memoria de la Fiscalía, y ahora van a estar tranquilas? Pues no, que no funcionan los aeropuertos, que no funcionan los trenes, que el apagón, que la Dana, dices, una detrás de otra. Es un gobierno que evidentemente, yo no digo que sea un Estado fallido, no me gusta esa expresión, pero que es un gobierno de incompetentes que únicamente busca la bronca con la oposición para que en un generar conflicto, para que en unas elecciones al final pueda salir Pedro Sánchez diciendo esto es un referéndum, o con la barbarie, como dice el señor Bolaños, o la barbarie o la democracia. Es lo que buscan, pero claro, mientras tanto hay muertos, hay gente que no puede vivir, hay gente que lo está pasando fatal y no hay ningún viso de que se arregle nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Te acuerdas de la película La Escopeta Nacional?
Sí, Berlanga, la frase de Saza, aquí no funciona la luz, aquí no funciona, aquí solo funcionan las ratas. Aquí las ratas, pues, sí. De verdad que España me está recordando la escopeta nacional. Lo que sí que funciona es la corrupción. Doy simplemente dos noticias, porque me parecen de una gravedad brutal. Una la publicábamos nosotros hoy, pero voy primero con la otra, que la publicaba El Español. Coldo García Izaguirre visitó a Delcy Rodríguez en Caracas, hasta ahí ya lo sabíamos, pero atención al objetivo. El objetivo era comunicarle que Aldama ya no era interlocutor privilegiado por parte del gobierno, cuidado, para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE, y que a partir de ese momento Aldama ya era una persona de confianza y que había que pasarlo directamente a través de Coldo García Izaguirre. Vamos, que la noticia confirma de arriba a abajo las sospechas de financiación ilegal, Cristina, a través del petróleo robado al pueblo venezolano por un narcodictador utilizando PDVSA. Tiene toda la pinta de que aquí estamos hablando de una vía de tener, bueno, de financiación muy además muy compleja, ¿no? Porque, en fin, otros sistemas de financiación ilegal de partidos que hemos conocido pues eran operaciones de otro tipo, siempre raras, hay que decir, pero eran otra cosa. Esto pasando por Venezuela, con los famosos bonos del petróleo, es algo realmente impactante, ¿no? Y que yo no sé cómo se podrá, porque claro, desde Venezuela no va a venir ninguna información al respecto, al contrario, va a ser todo, en fin, procurar echar tierra y que no se sepa, pero esto es enormemente, sigue ahí desde aquel viaje de Delcy con las maletas, seguimos con las incógnitas, ¿no? Bueno, que vemos ahí, pero fíjate que hay información que sí que está saliendo, porque evidentemente sí. Y los informes de la UCO y la noticia que publicábamos hoy en Libertad Digital va ligada directamente a la investigación de la UCO, es decir, eso sí que es material ya probado. Tienen conversaciones donde puedes unir, son dos partes probadas, cada una por un lado. Uno, el famoso sobre donde se certifica que había una entrega de un derecho de extracción de petróleo por valor de 250 millones de dólares para financiar al Partido Socialista y al resto de partidos de la Internacional Socialista, y otras conversaciones donde se detecta que efectivamente la financiación se pactó a cambio de una cuestión, y era que Pedro Sánchez traicionara a Juan Guaidó. Juan Guaidó, para la gente que no se acuerde, es la persona que consiguió el respaldo de la Asamblea, y con el respaldo de la Asamblea tendría que haber tumbado al dictador Nicolás Maduro. Y España comenzó dándole un respaldo, y de pronto, justo coincidiendo con las fechas de la visita de Delcy, en 3 días, sí fue. Hizo, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, pues las conversaciones interceptadas muestran que efectivamente hubo una petición para que Pedro Sánchez modificara, y justo coincidían con la famosa financiación de los 250 millones de dólares, Vara. Esa historia que evidentemente se van sabiendo, pero es que ahí es donde está el mogollón de la pasta, y luego la traición de Pedro Sánchez, el vuelco que da a la política de relación con Venezuela, y que es cuando nos pasamos con armas y bagajes a apoyar a Maduro. Dice, bueno, pero aquí, ¿qué ha pasado? Sin explicación, como en todo lo que ha hecho este buen hombre. Pero claro, la pasta, porque al final todo conduce a esa pasta. Y lo de Air Europa, vamos, oye, cuidado, que no estamos hablando de que el empresario Aldama resulta que lo están haciendo ahora vender como si fuera un señor que andaba por allí más cerca del PP que del PSOE. Digo, pero estaba en el meollo del cogollo del negocio de la financiación del PSOE, y eso va para adelante. Y hay gente que está temblando ahora mismo en Ferraz, lógicamente, porque ahí va a salir todo. Vamos a ir, Cristina, a publicidad, pero como sé que compartes un sentimiento que lo tenemos todos y que lo hemos ido expresando a lo largo de todas estas semanas por la barbaridad de ola antisemita que está ocurriendo, evidentemente te voy a dejar que te expreses sobre este tema, y además te voy a poner en contexto una noticia que comenzábamos, de hecho, este programa con ella. 3 cazas de Putin han vuelto a entrar en Estonia, ya no son drones, son cazas, han tenido que salir a interceptar los cazas F-35 de la OTAN, estamos aún tristes de que haya un enfrentamiento aéreo, están llegando informaciones de que han vuelto a meter ya no drones de nuevo, sino cazas también en Polonia, y mientras tenemos a nuestro querido, va con toda la ironía, presidente del gobierno, que no dice ni mu de esto. Claro, es el eje, Teherán, Moscú, Pekín, Caracas, La Habana, pero sin embargo no pierde una oportunidad para meterse con Israel, Cristina. No la pierde, porque, bueno, parece que es el gran tema. Es algo, a mí me parece absolutamente delirante. Es decir, a veces en los países se encuentran en situaciones políticas que, viéndolas así como un poco desde fuera, dices, esto, ¿cómo es posible, no? Que
tema central de la política española sea si en Gaza hay o no hay un genocidio, que en el Congreso se esté discutiendo sobre eso, que el presidente le diga al líder de la oposición, diga después de mí que lo de Gaza es un genocidio, que el líder de la oposición tenga que contestar. Es absolutamente una locura que, en fin, que tiene sus razones de ser, obviamente. Es pues el gobierno está intentando explotar un tema es enormemente complicado y sobre el que hay una desinformación absoluta, porque mira, los periodistas suelen decir esa frase de la primera víctima de una guerra es la verdad. Y es una frase que es cierta. Sin embargo, ¿cuántos medios están en relación con Gaza incumpliendo lo que dice no sacando las lecciones de esa frase y de eso que ocurre? Muchísimos. O sea, la desinformación que hay sobre lo de Gaza es brutal. Mira, yo hoy ponía en Twitter un informe de una institución americana muy respetable, es verdad, progresista más o menos, en fin, que habrá judíos ahí, porque en Estados Unidos hay muchos judíos en este tipo de cosas. Pero es una institución respetada en todo el mundo. Y estaba comentando, ¿no?, que los de Hamás están disparando contra la gente, contra los gazatíes que van a buscar ayuda alimentaria a los centros de distribución que han montado los Estados Unidos, porque lo que no se quiere es que Hamás controle la ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué hace Hamás? Pues dispara contra la gente que va a buscar ayuda a los centros que han montado los americanos y que apoyan los israelíes. Cristina, te voy a tener que cortar porque tenemos que irnos a publicidad ya, pero vamos, no dudes que seguiremos hablando de esto y contando lo que está pasando de verdad, no la farsa que se está alimentando por todas partes. Bueno, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muy buenas noches. Antes de que vayamos a publicidad. Hola Carlos, buenas noches. Hoy vamos a dar un consejo sobre todo para las personas que quieren cuidarse, de forma intensiva y además notarlo desde la primera semana. Vamos a hablar de Colacel Platinum, o vamos a proponerle el Colacel Platinum. Es un suplemento que se toma un día al día, contiene colágeno, contiene elastina, la astaxantina, que es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C, astrágalo para las células madres, el zinc y el selenio. Sin ellos no podemos nosotros estimular todos los efectos o los procesos antienvejecimiento del organismo, la reparación y la protección. Por eso que Colacel Platinum es mucho más que colágeno. Recuerda, es del Mundo Natural, lo pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios, pueden consultar a su farmacéutico y en las parafarmacias del Corte Inglés. Hay una web, parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas al día. Muchas gracias. Hasta la próxima. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.